En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy, sábado 4 de marzo del año 2023, sábado primero de Cuaresma. La Iglesia recuerda hoy a San Casimiro. El color litúrgico es morado, las lecturas corresponden al ciclo A y las oraciones de la misa de feria. La antífona de entrada nos dice: la ley del Señor es perfecta y reconforta los corazones. El testimonio del Señor es veraz y vuelve sabios a los sencillos. La primera lectura la tomamos del libro del Deuteronomio, capítulo 26, versículos del 16 al 19. En aquel tiempo habló Moisés al pueblo y le dijo: el Señor, tu Dios, te manda hoy que cumplas estas leyes y decretos. Guárdalos, por lo tanto, y ponlos en práctica con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy has oído al Señor declarar que Él será tu Dios. Pero solo si tú caminas por sus sendas, guardas sus leyes, mandatos y decretos, y escuchas su voz. Hoy el Señor te ha oído declarar que tú serás el pueblo de su propiedad, como Él te lo ha prometido, pero solo si guardas sus mandamientos. Por eso, Él te elevará en gloria, renombre y esplendor por encima de todas las naciones que ha hecho, y tú serás un pueblo consagrado al Señor, tu Dios, como Él te lo ha prometido. Palabra de Dios. El salmo responsorial lo tomamos del Salmo 118 y el responsorio dice: dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Mateo, capítulo 5, versículos del 43 al 48. Jesús dijo a sus discípulos: han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Hermanos, la liturgia en este día 11 de Cuaresma, en este caminar, en este día, nos habla y nos sigue hablando de una manera muy directa. El Señor Jesús, a través de Mateo, continúa en el sermón de las bienaventuranzas, en el sermón del monte. En aquel tiempo dijo Jesús, dice, han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Ayer escuchábamos acerca del matar, acerca de la justicia del fariseo, acerca de la justicia del escriba. Y cómo veíamos cómo el Señor ponía esos preceptos. Tomaba la ley y le empezaba a dar plenitud. Tomaba los mandamientos que Dios le había dado al pueblo y los iba convirtiendo en mandamientos de amor. En mandamientos que desde un principio se debieron haber visto. Y hoy continúa con eso y dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Eso se decía antes. Eso es lo que decía o la interpretación que le daban a la ley. En cambio hoy les digo, amen a sus enemigos. ¿Quién es el enemigo? Podríamos decir aquí. El enemigo no es precisamente aquel que no es nuestro amigo, aquel que está en contra de nosotros, porque incluso aquel que no conocemos puede ser nuestro enemigo
o aquel que no conocemos puede ser nuestro amigo. Amen a aquellos que en un momento dado están también en contra de ustedes. Aquellos que sin conocerlos están no a favor de lo que ustedes piensan, no a favor de lo que ustedes creen. Pero pidan por ellos, es lo que dice. Hagan el bien a los que lo odian. Ahí sí podemos hablar de un conocimiento en cultura, en pensamiento, en sensaciones, en ideologías, en religión, en el Dios en el que creemos. Rueguen por los que los persiguen, calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial. Jesús, Hijo por excelencia, primogénito, el Mesías, el Cristo, siempre fue perseguido, injuriado y siempre tuvo enemigos. Nos está pidiendo Mateo, en voz de Jesús, que seamos como el Hijo. Amemos a aquellos que nos odian, aquellos que nos persiguen. ¿Para qué? Para ser como Jesús. Porque a pesar de que Jesús era perseguido, él veía que el Padre seguía dando sol a los buenos y a los malos, y la lluvia a los justos y los injustos. Ese es el amor que nosotros estamos buscando. Es el amor que debemos de empezar a sembrar en nuestro corazón para poder llegar a ser como el Hijo. Para llegar a ser como Jesús. No se trata de imitarlo. Se trata de entender las acciones que Jesús estaba haciendo para nosotros poder aplicarlas. Y es aquí donde vemos en la primera lectura cómo se confirma esto. Dice, Moisés habló al pueblo y le dijo, el Señor tu Dios te manda que cumplas estas leyes y decretos. Esto se da momentos después de que el pueblo al escuchar a Moisés y al escuchar a Dios, deciden hacer la alianza pactada en el desierto que es el lugar del encuentro, el lugar donde Dios le habló, en donde Dios apaciguó a aquel pueblo que venía saliendo de la esclavitud, que le estaba dando una libertad, y es donde les dice, ustedes pueblo, que clamaron a mí, que sus padres clamaron a mí, hoy les estoy dando esta nueva ley. Una ley que los va a hacer diferentes a todos los pueblos. ¿Dónde les habla? En el desierto, en el lugar del encuentro, en el lugar donde hay silencio y donde se puede escuchar la palabra del Señor. Es el lugar donde los llevó y platicó con ellos. Es el lugar donde les dice, hoy has oído al Señor declarar que Él será tu Dios. El Señor se compromete con el pueblo, pero solo si tú caminas por sus sendas, guardas sus leyes, mandatos y decretos y escuchas su voz. Esa es la condicionante que el Señor puso desde un inicio, desde cuando los sacó de la opresión, desde cuando se los trajo y les habló en el desierto, y ahí les dijo, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero para que ustedes sean mi pueblo, tienen que ser un pueblo santo. Un pueblo en el que guarde las leyes del Señor. En un pueblo en el que camine por el camino del Señor. Un pueblo que escuche su voz, que escuche sus mandatos y escuche lo que Él está diciendo. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús lo dice a través de Mateo. Ustedes pues sean perfectos porque su Padre Celestial es perfecto. Es una lucha diaria, es un constante caminar, es un constante buscar. Por eso, dice, si tú guardas todo esto, si tú caminas en todo esto, hoy el Señor, que te ha oído declarar que tú serás pueblo de su propiedad, te elevará en gloria, renombre y esplendor,
por encima de todas las naciones, por encima de todos los pueblos, porque tú serás un pueblo consagrado al Señor. Y al hablar de pueblo, habla de la gente, de los habitantes de la comunidad, habla de cada uno de nosotros, que somos el pueblo que platicó con Dios. A lo mejor no seremos israelitas nosotros, no seremos hebreos, pero sí somos codescendientes de ellos a través de la fe de los apóstoles. Eso es lo que nos convierte en hijos de Dios. Los apóstoles, ¿de quién viene la fe? ¿De quién viene el testimonio? De Jesús. Jesús nos muestra al Padre. Y el Padre en un momento dado habló y dijo al pueblo, aquellos que Él escoge, aquellos que le siguen, aquellos que deciden respetar la ley, aquellos que deciden caminar por sus sendas, serán un pueblo consagrado al Señor, pues tu Dios te lo ha prometido. Hermanos, este día 11, este día sábado de Cuaresma, estamos llamados a ser como Jesús. Pedir por aquel que nos odia, pedir por aquel que nos reclama, pedir por aquel que los calumnia, ser perfectos como nuestro Padre es perfecto, pedir por aquellos que por ignorancia, por desconocimiento, por odio, por resentimiento, por la causa que sea, hablan en contra de nosotros o incluso hablan en contra de nuestro Dios. Y nosotros, al vernos identificados con Dios, pues nos está llevando. Pidamos, hermanos, en este día 11, en este día sábado, por aquellos que nos injurian. ¿Por qué? Porque estamos preparando nuestro corazón para llegar a la Pascua de Cristo. Tenemos que llegar limpios, tenemos que llegar lo más convertidos que podamos. Tenemos ese bautismo diario que cuidar. La oración colecta, hoy sábado 4 de marzo del año 2023, sábado 1 de Cuaresma. La iglesia recuerda hoy a San Casimiro. El color litúrgico es morado, las lecturas corresponden al ciclo A y las oraciones de la misa de feria. Conviértete a ti, Padre eterno, nuestros corazones para que, buscando siempre lo único necesario y poniendo en práctica las obras de caridad, nos concedas permanecer dedicados a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.